Seguro cuando escuchas hablar sobre las complicaciones de la diabetes, piensas en insuficiencia renal, pie diabético y problemas de la visión, entre otras cosas. Pero, ¿sabías que la diabetes puede tener un profundo efecto sobre el funcionamiento sexual en varones y mujeres? Las complicaciones sexuales y urológicas de la diabetes suceden por el daño que esta enfermedad puede causar sobre los vasos sanguíneos y los nervios. Desafortunadamente, suelen recibir menos o nula atención de la que sería necesaria, a pesar de los altos niveles de sufrimiento que generan. No obstante, las personas que mantienen su diabetes bajo control pueden disminuir el riesgo de desarrollar de manera precoz este tipo de complicaciones. Hoy, en Diálogos en Confianza, diabetes y sexualidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes otro lunes más, en donde van a preguntarse por qué hablamos de diabetes otra vez más. Mañana es el Día Internacional de la Diabetes y consideramos nosotros y las instituciones de salud de que es una de las enfermedades más importantes que existen, que nos está afectando a todos niveles en nuestro país y tristemente cada vez va incrementando más y más y más. La ventaja que tenemos es que es una enfermedad en donde la prevención sí tiene cabida, pero la gente tiene que tomar las riendas de su vida, estar conscientes para evitar las complicaciones. Hoy vamos a hablar de complicaciones a nivel sexual de órganos genitales en la diabetes. La diabetes sabemos que afecta prácticamente todos los sistemas de nuestro organismo, pero el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en esto para ampliar nuestros conocimientos y que ustedes estén conscientes de qué más o si puede ocurrir con esta enfermedad o qué más pueden hacer ustedes para evitar que se presenten las complicaciones. El día de hoy no está conmigo Oscar Virués, está tomándose unas merecidas vacaciones, pero le mandamos un abrazo grandísimo. Y entonces les voy a pedir que me tengan paciencia, que tengo que leer yo las redes sociales también, pero escríbanos o llámenos al 5166-4000. Recuerden que todas las preguntas que ustedes nos manden las vamos a tratar de contestar, ya sea a lo largo del programa o en el bloque 6. Los especialistas nos van a ayudar a resolver todas sus dudas. Nos pueden también escribir en internet por www.canal11.mx/diálogos, en donde nos pueden ver totalmente en vivo. Y también tenemos Facebook Live. Ahí vamos a estar listos para contestar todas sus preguntas y en nuestro Twitter de Diálogos en Confianza. Quiero agradecer la presencia, ya están con nosotros todas las semanas, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Itziel Cañeda y Fabiola Ruiz más adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque esto es importante que nos puedan ver y entender todas las personas que nos están viendo. Quiero agradecer mucho al público que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a toda la gente que nos acompaña desde sus casas. Recuerden que si no pueden ver todo el programa ahorita, lo van a poder ver más adelante retransmitido en todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar de cuál es el panorama general de la diabetes y qué tiene que ver con sexualidad. Tenemos una cápsula. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 reportó que la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016. Las complicaciones reportadas por los adultos con diabetes fueron visión disminuida, daño en la retina, pérdida de la vista y úlceras. Como complicaciones adicionales, se reportó ardor y dolor o pérdida de sensibilidad en la planta de los pies. Pero a pesar de que las personas con diabetes tienen conocimiento sobre las complicaciones que la enfermedad puede provocar, 46.4% no realiza alguna medida preventiva para retrasarlas o evitarlas. Además, es importante conocer que tanto hombres como mujeres con diabetes pueden desarrollar problemas sexuales debido a los daños de los nervios y vasos sanguíneos pequeños. Desafortunadamente, suelen recibir menos o nula atención de la que sería necesaria,
a pesar de los altos niveles de sufrimiento que generan. Por ello, los especialistas señalan que es fundamental informar a los pacientes sobre la relación de esta enfermedad con ciertas disfunciones sexuales, tanto en varones como en mujeres. Bien, voy a presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy para disipar todas nuestras dudas y crear un poco de luz sobre el tema. En primer lugar, la doctora Roxana Álvarez Soriano, bienvenida, doctora. La doctora es ginecobstetra, profesora de ginecología de la Escuela Superior de Medicina del Poli y tiene un diplomado en reproducción asistida y es médico cirujano egresado de la UNAM. La doctora Alicia Yepes es médico internista y endocrinóloga, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. Gracias. Nos acompaña también, una vez más, el doctor David Barrios, es médico, sexólogo y psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos. A ti, José. Bien, nos falta un especialista que va a haber estado todo en el tráfico, pero no tarda en llegar. Agradezco ya los comentarios que nos mandan en Twitter y doctora Alicia le mandan saludos. Dice, vamos, doctora Alicia, le echa porras Marisol Rivera. A ser una paciente, a toda la gente que nos manda a saludar, muchísimas gracias. Antes de que entremos de lleno al tema, les quiero preguntar, ¿cuál es el panorama general de la diabetes en nuestro país? Bueno, es un panorama en cierto sentido desolador, pero por otro lado muy esperanzador. Me explico. Voy a actualizar los datos de la cápsula informativa. Apenas a fines de la semana pasada se reveló que la incidencia de diabetes mellitus en México en la población mayor de 20 años es de 15.8. Es decir, estamos hablando ya de cerca del 16% de la población adulta, sin contar los casos conocidos de diabetes infantil y juvenil. Pero por otro lado, el panorama es afortunado porque cada vez hay más reflexión en torno a las repercusiones en todo el organismo y en la esfera sexual, que había sido un tema olvidado tradicionalmente. Se hablaba de repercusiones en los nervios periféricos, en los vasos sanguíneos, en el sistema cardiovascular y en otras áreas, pero se dejaba de lado el área del placer erótico, que es fundamental para la buena vida de las personas. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para crear conciencia de diabetes? Porque está corroborado que casi un 40% de los pacientes diabéticos no se cuidan. No se cuidan. Yo siempre, y ya me han escuchado aquí decirlo, digo que la diabetes es como un perro bravo que no hace nada hasta que muerde, pero el día que muerde no vuelve a soltar. ¿Cómo podemos ayudar o concientizar? Porque con el problema terrible que tenemos en el país de obesidad, las cifras tienden a ir en aumento. Sin duda creo que este es un momento histórico como nunca. Está creciendo un problema frente a nuestros ojos y como en pocas enfermedades, podemos hacer mucho para prevenir y para evitarlo. Y ya está aquí la nueva generación de personas con diabetes y actualmente ocupan el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Ellos van a ser diabéticos o no mañana, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy. Y en esta enfermedad, como en pocas otras, conocimiento es poder. Cuanto más sepamos sobre esta enfermedad, cuanto más sepamos cómo enfrentarla, cómo manejarla, cuanto más la entendamos, menos miedo le tendremos y mejor sabremos cómo prevenir y cómo evitar que estos niños que ahora tienen obesidad, mañana tengan síndrome metabólico y después tengan diabetes tipo 2. Claro. Y una pregunta en cuanto al tema de hoy, ¿por qué será que no hablamos de sexualidad? De por sí es un tema que la gente no le gusta hablar, aunque siempre en alguna reunión sale, pero hablando de una manera más seria, poco lo tocamos. El doctor ya lo comentó ahorita un poco, que llega el paciente diabético a hablar de sus posibles complicaciones, hablamos de retinopatía diabética, insuficiencia renal, etcétera, pero la sexualidad siempre se deja a un lado. ¿Alguna idea por qué sea? Sí, son situaciones, perdón. Adelante, doctora, por favor. Son situaciones un poco penosas, evidentemente, para el paciente, para la pareja. Y muchas veces como médicos tampoco en la consulta nos damos el tiempo como para preguntar al respecto de ellos, y por ser situaciones muy personales y muy íntimas, los pacientes tampoco se prestan mucho a estar platicando de esos pequeños detalles. Pero bueno, así como comentaba el doctor Barrios, afortunadamente estamos trabajando sobre eso y bueno, pues poquito a poquito ir mejorando para abrir la comunicación, la confianza y pues ir dando un mejor tratamiento para los pacientes. Yo agregaría, señalando y subrayando lo que dice Roxana, que la sexualidad de por sí está permeada por miedo, culpa, vergüenza, inadecuación. Pero por otro lado,
hay inhibiciones recíprocas, es decir, muchos consultantes, muchos pacientes se abstienen de plantear su problemática sexual por pena o por miedo. Pero también, y esa es una autocrítica que debemos tener médicas y médicos, muchas médicas y médicos también se abstienen de preguntar específicamente sobre el área sexual, de tal manera que una parte de la consulta se convierte en un diálogo de sordos, donde ni yo digo mis problemas como paciente, ni el facultativo me los pregunta. Pero creo que eso está cambiando, esa es la parte propositiva. Creo que cada vez más médicos y médicas, cada vez más profesionales del área de la salud empiezan a indagar consistentemente el área sexual y en la inmensa mayoría de los casos, hablando de diabetes mellitus, descubren afecciones en la esfera de la emocionalidad, pero también de la organicidad en las cuestiones eróticas. Cada vez se diagnostican más tanto disfunciones de la vida erótica como bloqueos del erotismo, muchos de los cuales tienen que ver con complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Qué porcentaje de pacientes llegan a consulta, pacientes diabéticos, con sintomatología en esta esfera? Bueno, si no les preguntamos, la mayoría no lo van a mencionar y muchos de ellos podrían mencionarlo cuando ya están en el umbral de la puerta despidiéndose con su receta, lo cual nos deja muy poca oportunidad para explorar, preguntar y demás. En otras ocasiones es la esposa, ¿no?, o el esposo del paciente el que lo menciona a su médico tratante. Seguramente la doctora te platicará de esposas de pacientes con diabetes que expresan la situación de su esposo. Y el paciente, el mero paciente no lo ha querido comentar. El paciente no lo va a decir. A ese respecto, me pasa mucho en la consulta que en lo que la paciente se va a cambiar para poder hacer la exploración es justo ahí cuando el esposo aprovecha y me comenta así como que en voz bajita, así como que para que no se entere. Sí, sí es y en complejo. Ocasiones cuando nosotros los interrogamos a ellos, por ejemplo, yo le puedo estar preguntando a mi paciente que está junto a su esposa cómo está su función sexual y él podría decir, bien, sin problema, pero yo veo la expresión de la esposa que dice, ¿no? Y nos queda claro que es un tema incómodo para el señor, pero que es importante para su vida, como decía el doctor, es parte del desarrollo humano. Nos lo comentan aquí en Twitter, gracias a la gente que nos está saludando, dice la psicóloga Miriam Marmolejo. Sí, exactamente, pero no ganas nada por abstenerte a preguntar. Ganas más preguntando, evidentemente, sí. Pero aquí por eso estamos justamente hablando de este tema. Y luego dice Ariadna, es tan difícil que tu pareja te entienda porque te ven bien por fuera y creen que ahí se quedó, pero creen que finges. Luego nos dice Araceli, buenos días, felicidades por el programa, nos da mucha información, la doctora Yepes le cambió la vida para bien a mi hermano Oliver Herrera. Qué bueno, gracias por sus comentarios. Doctores, podríamos... Sé que vamos a entrar de lleno, tema por tema, cada una de las manifestaciones y podría decirse en algún momento hasta alguna de las enfermedades asociadas a la diabetes, pero en esta esfera sexual, ¿qué afecciones son las más frecuentes? Bueno, en el área sexual lo fundamental es la afección del endotelio vascular, esta capita interna que reviste a los vasos sanguíneos y que va a originar un sinnúmero de problemas en la vida erótica de las personas. Voy a citar los más frecuentes. En el caso de las mujeres es por demás común que haya dolor a la relación coital, que haya también anorgasmia, ausencia de sensación placentera, y más adelante incluso se empiezan a instalar problemas en el deseo, inhibición del deseo o deseo sexual hipoactivo. Y en el caso de los varones, los problemas más comunes son, justo por este daño del endotelio vascular, problemas de disfunción eréctil que avasalla la emocionalidad también de los varones, quienes incluso ven disminuida, abro comillas, su autoconcepto de hombría. Y por otra parte también se desarrollan otros problemas a la larga que van a llevar a que vaya evadiendo los encuentros sexuales por el temor al desempeño y que llegue incluso a inhibir su deseo también. En algunos varones llegan a presentarse casos no muy comunes, pero sí presentes, de anorgasmia secundaria, es decir, llegan a dejar de tener placer orgásmico, y en algunos otros, por afecciones locales en los nervios, llega a ocurrir eyaculación retrógrada, que se va para atrás la eyaculación, en vez de irse hacia adelante, se va hacia la vejiga, que no es un motivo fundamental de consulta a avanzada edad, pero que sí representa también una preocupación para muchos varones. Todos estos los vamos a ir viendo y desglosando cada uno por uno. ¿Algo en gineco específico? Sí, claro. Importante lo que comentaba el doctor, el dolor durante las relaciones.
eso evidentemente bloquea a la paciente y hace que no quiera seguir teniendo relaciones y que entonces justamente la relación o la dinámica de pareja se vaya deteriorando. Eso por un lado. Por otro, también es importante mencionar la dificultad que estas pacientes diabéticas tienen para poder conseguir el embarazo. Entonces, el estrés de no poder lograr un embarazo pues también hace que empeora la situación, efectivamente. Una de las preguntas que le surgen a las personas es ¿cuánto tiempo pasa, y estoy hablando de complicaciones en general, de que alguien le diagnostiquen diabetes a que haya complicaciones a este nivel y de qué depende? Esa es una pregunta súper interesante porque para cuando hacemos el diagnóstico, para cuando se presentan los síntomas de las personas con diabetes, ya han pasado más o menos de 5 a 7 años con la enfermedad. Y de hecho, la disfunción eréctil puede ser una de las manifestaciones de la diabetes. Para mayor puntualidad, antes de que se presente la diabetes con la glucosa alta y todos los síntomas, puede presentarse el síndrome metabólico, con obesidad, hipertensión, el ácido úrico alto, los lípidos anormales, el colesterol, los triglicéridos. Y ya en esa época, en esa temporada, previo al diagnóstico de la diabetes, ya hay alteraciones, por ejemplo, en los niveles de testosterona y de una globulina transportadora, de una proteína que transporta las hormonas sexuales. Entonces todavía no hay un diagnóstico, todavía no está la glucosa alta y ya hay alteraciones en la hormona que tiene que ver con la libido, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones, perdón, José, complementando lo que dice Alicia, que es muy importante, hay ocasiones en que la disfunción eréctil es la primera manifestación detectable de la diabetes y que su diagnóstico oportuno no solamente puede evitar que se desarrolle la disfunción, sino le podemos salvar la vida al paciente. Corazón. Porque cuando hay un dato a nivel de la pelvis, en este caso la disfunción eréctil, es un anuncio temprano de que tarde que temprano se va a afectar el corazón o el cerebro, es decir, podemos tener infartos al miocardio o enfermedad cerebrovascular. Si diagnosticamos a tiempo la disfunción eréctil, solucionamos el problema de fondo y evitamos muertes tempranas. Como ven, aquí existe la palabra evitar, es amplísima en diabetes, pero lo que dice la doctora es muy real. Muchas veces ya han pasado varios años antes de que se presente esta manifestación, que el paciente va a acudir al médico buscando ayuda y va a decir, pues yo no sabía ni que era diabético, lo que quiere decir que ya trae mínimo 5 años de diabetes mellitus, por lo que siempre insistimos que es importante checarte, sobre todo si tienes factores de riesgo como obesidad, sobrepeso y antecedentes familiares de diabetes. Pero vamos a regresar a platicar más de esto aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, ahorita regresamos. Las mujeres con diabetes descontrolada son más susceptibles a presentar cuadros de infecciones vaginales. Esto se debe a que los niveles elevados de glucosa en la sangre condicionan la presencia de glucosa en las otras secreciones corporales. Entonces esto hace el ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos. La mejor forma de prevenir las infecciones vaginales en personas que viven con diabetes es el control adecuado de los niveles de glucosa. Esto va a permitir que lleve una vida normal, sin tanto riesgo a esto. Ahora, es muy importante que no haya automedicación. La automedicación hace que barran la flora normal de la vagina y esto puede llevar la infección a la cronicidad y complicar mucho el tratamiento, al igual que las duchas vaginales, tampoco se recomiendan. El tratamiento para infecciones vaginales en mujeres que viven con diabetes va a depender del tipo de agente infeccioso. Es por ello que la valoración por un médico es fundamental para dar el tratamiento preciso sin afectar la flora normal de la vagina. Las principales recomendaciones para mujeres que viven con diabetes y poder prevenir la aparición de infecciones vaginales son el uso de ropa interior de preferencia de algodón, que no sea ropa muy pequeña, de licra o ajustada, porque todo esto favorece el calor, la humedad y por tanto la aparición de procesos infecciosos. También evitar el uso de productos que son agresivos con la piel y que cambian el pH de la región genital, consumir abundantes líquidos y básicamente mantener el control de sus niveles de glucosa. Vamos a enfocarnos durante este bloque en los problemas en situaciones, sobre todo de infecciones vaginales. No queremos crear pánico y a veces cuando hablamos en la televisión nos pasa que ustedes dijeron esto y asustamos muchísimo. No quiere decir que todas las mujeres que tengan una infección vaginal tienen diabetes mellitus, pero vamos a aclarar esto, doctora. Sí, efectivamente, las pacientes que tienen diabetes mellitus, como lo mencionaban en el video, por los cambios
en los niveles de glucosa, por los cambios en la inmunidad, ya cuando es una enfermedad bastante avanzada, pues evidentemente puede haber modificaciones en el medio ambiente local y eso favorecer la aparición de infecciones vaginales, sobre todo por honguitos, particularmente por honguitos es lo característico en las pacientes diabéticas. Efectivamente, no significa que ya teniendo una infección vaginal ya vamos a ser diabéticas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando hay entre 3 y 4 cuadros de infecciones vaginales en un periodo de un año, ya se considera una infección vaginal de repetición y entonces sí ya podría ser un dato, a lo mejor el primer dato como comentaba el doctor Barrios, como comentaba la doctora Yepes, de que a lo mejor pudiéramos tener algún problema en nuestro metabolismo y probablemente pueda ser diabetes. Las infecciones vaginales son sumamente comunes en población general, pero acaba de decir un punto clave la doctora. Estas son recurrentes, hasta 4 cuadros en un año. ¿Cómo podremos decir que aquí en México las enfermedades gripales nos dan a todos o una diarrea aguda 1 o 2 veces al año y no se considera una diarrea crónica o no se considera que tenemos mala vía respiratoria? En cuanto a infecciones vaginales, ¿cuál es lo permitido? Porque no me gusta utilizar la palabra normal para considerar que es una infección vaginal casual. Claro, lo permitido sería 1 o 2 infecciones vaginales en un periodo de un año. ¿Cuál es? Sí, doctor. Yo quisiera agregar algo muy cultural en México que médicas y médicos yo creo que vemos casi todos los días. Muchas mujeres hablan de flujos normales. Tengo un flujito normal. Hay que destacar que los fluidos no son normales, particularmente si son de color amarillento o verdoso o café. La gente se habitúa a tener infecciones recurrentes, fíjense lo que estoy diciendo, lo banaliza y dice, pues así es, así vivió mi mamá, así vivía mi abuela, así vive mi prima, cuando no debe ser así. Los fluidos naturales tienen que ver con la menstruación, con el moco cervical, con la lubricación vaginal merced a la excitación. Pero eso de hablar de flujos normales lo debemos cuestionar seriamente, porque de pronto esta recurrencia, una y otra vez, nos ofrece complicaciones y, como ya se dijo muy bien, puede ser inductivo o sugerente de diabetes mellitus. Entonces, nada de flujos normales, nada de esperarse a que el tiempo pase. Creo que ir a la médica, ir al médico es algo fundamental en cuanto haya la aparición de estos problemas. Yo creo que esto es clave, porque ¿cuántas veces en consulta nos dicen, tiene flujo? Pues lo normal. Sí. Lo normal, es correcto. Y como lo acaba de decir el doctor, tener flujo vaginal no es normal. Hay que averiguar cuál es la causa. En cuanto a diabetes, ¿cuáles son las infecciones más comunes? Ya dijo hongos. ¿Cualquier tipo de hongo? Particularmente por Candida albicans es así como que lo más frecuente, lo más recurrente, y justamente la sintomatología que empiezan a presentar las pacientes es que van a tener una secreción vaginal espesa, que habitualmente no huele mal, es entre blanquecina y color como cremosito, y da una comezón impresionante. Las pacientes llegan muy incómodas con esta infección. Qué bueno que dijo la palabra cándida, porque ahora no sé si han visto que ahora hay, y lo hemos mencionado aquí en el programa, que a la gente le dicen, estás invadido en cándida para todo y tienes que cambiar tu dieta, y ya dijimos que eso no es cierto, que no se dejen manejar por charlatanes. Doctora, que es experta en infecciones vaginales, esta es una infección por cándida, no quiere decir que su cuerpo esté invadido en cándida. Les ha tocado escuchar esto, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Ahora de la cándida. Entonces me gustaría que aclaráramos eso, que a la gente que le dicen que está invadida en cándida, nunca le corroboran que tiene cándida. Claro. De hecho, la cándida es un microorganismo que habitualmente tenemos en nuestro organismo y que es parte de nuestra flora normal, solamente que siempre debe haber un equilibrio y lo tenemos en la boca, en el intestino, en el área vaginal. Y siempre tiene que haber un equilibrio. Si por algún motivo, por ejemplo, lo que comentábamos, los niveles elevados de glucosa, las alteraciones en la inmunidad, hay un desequilibrio, entonces la cándida aprovecha, empieza a proliferar y es ahí cuando se dan las manifestaciones clínicas. El hecho de que suba los niveles de glucosa, vamos a hablar a nivel vaginal, las repercusiones a nivel vaginal, ¿cambia el pH de la vagina? Sí. Sí, de una forma impresionante, y eso evidentemente es un factor de riesgo para empezar con infecciones de este tipo. ¿Qué quiere decir el pH? ¿Es la acidez o alcalinidad? Que también es otro tema que la gente ahora dice, yo te voy a volver alcalino si te doy de comer tales cosas, no es cierto. Pero en cuanto al pH vaginal, el pH es el medio ambiente en donde viven las bacterias que son normales, la flora o la microbiota normal de la vagina. Entonces, si cambias el pH, que es qué tan ácido o qué tan alcalino esté, vas a favorecer que proliferen. Como dijo la doctora, la cándida es normal, pero puede proliferar y crecer mucho. Es como decir, nosotros vivimos en la Ciudad de México y habemos gente que es de raza caucásica, raza negra menos, raza mestiza,
y todos vivimos perfectamente en armonía, pero de repente, por alguna situación, van a aumentar los de cierto tipo de raza. No quiere decir que alguna raza sea mala, pero por esto estoy dando un ejemplo nada más. Y van a proliferar. Lo mismo va a pasar aquí. La cándida no es que necesariamente sea mala si está en niveles controlados, pero a la hora que crece muchísimo va a dar la sintomatología que comenta la doctora. Sí, doctora. Otro factor que podría aumentar el riesgo de infecciones vaginales con respecto a la hiperglucemia, cuando la glucosa es alta, las células de la defensa, los leucocitos, son menos eficientes en la eliminación de bacterias. Así que bacterias que podrían estar ahí cerca podrían invadir el área de la vagina y causar lo que llamamos vaginosis o infecciones bacterianas de la vagina. Además de la cándida, podría haber infecciones por bacterias que vienen del perineo, ¿no? Y es porque las personas que tienen la glucosa muy alta tienen un sistema inmunológico, sus leucocitos no son capaces de comerse a las bacterias que son patógenas. Y por otra parte, también se encuentran deshidratadas. Y la deshidratación local puede afectar la forma como nos defendemos de las bacterias. Okay. Así que tener la glucosa alta es un ambiente propicio para infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias y que éstas sean recurrentes. Y algo que quisiera mencionar, hay personas que se automedican y cuando tienen un poco de ardor, un poco de molestia, se toman una dosis de antibiótico, cuando no necesariamente es por una bacteria, podría ser por un hongo o podría ser por resequedad. Pero cada vez que toman un antibiótico y no concluyen un ciclo, están generando bacterias resistentes, que es algo con lo que nos enfrentamos mucho en la consulta de diabetes, infecciones recurrentes, vaginosis por bacterias resistentes. Déjenme barajearles esto más despacio. Ya nos explicó la doctora que el pH es clave. Por otro lado, los leucocitos, nuestro mecanismo de defensa, aquí en Diálogos les hemos dicho que es nuestra milicia, nuestros soldados, nuestro ejército que nos defienden, están más apagados. Entonces, si están más apagados nuestro sistema policíaco de nuestro organismo, bacterias malas pueden entrar y no vamos a ser tan efectivos en quitarlas. Y por otro lado, como dice la doctora, la automedicación que todos los lunes peleamos aquí entre ellos. Hay infecciones por bacterias, ahorita nos van a hablar un poco más de ella, o por hongos. Si tienes una infección por hongos y le das antibióticos, le estás dando en la torre a tu bolsillo para empezar, porque no te va a funcionar de nada, a tu flora, a tu microbiota, que vas a matar bacterias que son buenas y no le están haciendo nada. Entonces, por eso es importante que acudamos por el médico para que a la infección le pongas un nombre y un apellido. Aquí insisto siempre en Diálogos que la gente debe conocer sus diagnósticos. Tuve una infección, ¿por qué? Pues no sé por qué. Es un derecho de los pacientes. Yo creo que además de un derecho, debería ser una obligación. ¿En cuántas historias clínicas te dicen, sí está mal, está internada porque se hincharon las piernas? Me dijeron ayer y dije, ¿cuál diagnóstico? Pues no sé, que se hincharon las piernas, eso no es un diagnóstico, eso es un síntoma. Hay que saber qué pasa. En cuanto a infecciones bacterianas, ¿cuáles son las más comunes? La más frecuente, por supuesto, es Escherichia coli. En las vías urinarias. En las vías ¿Y en la urinarias. vagina? En la vagina puede haber contaminación por continuidad por E. coli, pero también puede haber por Pseudomonas, pero también puede haber por Gardnerella, puede haber por otros enterococos, por Shigella, por contaminación, por contacto. Sí. No, ustedes no tienen por qué saber de farmacología, pero ¿por qué hice esta pregunta un poco con maña? Porque volvemos a los antibióticos. Un mismo antibiótico no mata a toda esta cantidad de bacterias que acaba de decir la doctora. Entonces hay que saber qué tipo de bacteria es o si es un hongo, y para eso hay especialistas. ¿Es necesario hacer cultivos? En ciertos casos. Quisiera retomar algunos puntos importantes ahí. Muchas de las infecciones vaginales son de causa mixta, tanto por honguitos o por bacterias combinados. En las pacientes diabéticas predominan las infecciones por honguitos, pero no son absolutas, no son las únicas. La mayor parte de los preparados que les venden a las pacientes sin receta en la farmacia habitualmente combaten solamente a uno de los dos grupos y eso hace que las infecciones no se quiten por completo y que generen resistencia bacteriana, como menciona la doctora. Entonces sí es bien importante que acudan al médico para que se les revise y en base a las características del flujo que se presenta, pues ya se dé un tratamiento específico. Y actualmente estamos manejando mucho los tratamientos combinados, tanto un antibiótico específico para las bacterias que se presentan como para los honguitos que se están asociando. Ahora, por otro lado, tomando en cuenta que a veces hay resistencias bacterianas por los factores que ya se comentaron, más una falta de control adecuado en los niveles de
azúcar en sangre, los niveles de glicemia. Bueno, esto, por más antibióticos que se utilicen, tenderá a perpetuar las infecciones y a seguirlas haciendo recurrentes. Yo ya solucioné, diría alguien, mi problema ahorita, pero si no controlo bien mis niveles de azúcar, evidentemente el problema se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez. Yo creo que eso es la clave, lo que acaba de decir el doctor. Se pueden llegar a prevenir factiblemente si llevas un buen control de tu glicemia. Esto es una complicación que si tú llevas las riendas de tu diabetes va a ser mucho más fácil llevar a cabo. Una de las preguntas que nos hacen ahorita en redes sociales es ¿cómo hay que asearse la vagina? Es importante usar de estos, jabones neutros, jabón normal. Hay muchos compuestos que se venden en las farmacias para lavados vaginales. ¿Qué es lo adecuado? Sí, efectivamente hay muchos compuestos que se venden en las farmacias, pero no todos son adecuados porque a veces tienen mucha cantidad de colorantes o de perfumes y eso, lejos de mantener el pH adecuado del área genital, pues evidentemente lo modifica y favorece la presencia de infecciones vaginales. En cuanto a los componentes que hay algunos ya específicos y que de uso farmacológico, no tanto de uso tan comercial ni de forma estética, sino ya de uso farmacológico, y eso evidentemente su médico ya les podrá dar alguna sugerencia. Es importante también mencionar la importancia de utilizar ropa interior de algodón o por lo menos con puente de algodón. Justamente como decía el video, la ropa interior de licra o de cajito es muy coqueta, pero favorece ahí el calor, la humedad, la oscuridad y es el ambiente ideal para que se empiecen a formar infecciones vaginales. Entonces estas son medidas preventivas también. ¿Cómo debe ser el aseo íntimo de una mujer normal y una mujer diabética? Prácticamente el mismo. Lavado. Exactamente, lavado por fuera y también es recomendable que parte del jabón entre al canal vaginal para hacer un pequeño movimiento circular y que la secreción o el fluido que se está ahí acumulando se elimine con más facilidad. Ok, pero si dijimos que no debe de haber secreción o fluido. Ok, es bien importante ahí recalcarlo. La vagina es una mucosa, entonces siempre está húmeda y siempre tiene presencia de algún tipo de secreción que no viene precisamente de la vagina, sino de algunas otras localizaciones, como por ejemplo el cuello de la matriz, que está muy cerquita y que produce cierto moco que escurre a través del canal vaginal. Habitualmente ese moco puede ser transparente o en algunas ocasiones blanco, dependiendo de la influencia hormonal de nuestro día del ciclo, pero habitualmente es muy escaso, no da comezón y no huele feo. Si esas características empiezan a cambiar, empieza a aumentar la cantidad, empieza a tener una coloración verde, amarilla, grisácea, empieza a dar comezón, empieza a oler mal, pues evidentemente nos encontramos ante una infección y tenemos que acudir al médico. Como ven, hago muchas preguntas con maña porque en base a lo que nos habíamos regresado antes de... Es una diferencia importante el tener un flujo vaginal, que como decimos que dicen los pacientes, es normal, a tener esta pequeña secreción que como la boca es una mucosa, la boca está continuamente húmeda y es necesario que la vagina también esté continuamente húmeda. Son cavidades con mucosa, pero hay una diferencia entre una lubricación normal, que todas las mujeres conocen cada una como es su lubricación, a tener un flujo excesivo. La cosa es no acostumbrarse y saber exactamente qué es lo que está pasando. ¿Qué recomendaciones le damos a cualquier mujer que nos esté escuchando que diga, tengo algo de flujo? Que acude evidentemente a revisarse, que tenga las medidas higiénicas que acabamos de comentar y que esté muy al pendiente de esos pequeños detalles por si acaso se requiere otra cosa más. Yo diría que algo muy importante, parece obvio pero hay que remarcarlo, es que muchas mujeres no conocen su cuerpo ni conocen su vulva e incluso se invisibilizan ante el espejo por estos estereotipos sociales, por estas cargas culturales de que la vulva es fea, de que es peluda, de que es maloliente y entonces se alejan de su cuerpo. Lo primerito, incluso antes de acudir con la médica o el médico, es verse, tocarse, palparse, saber cuáles son los fluidos que hay ahí presentes, conocer su textura, su olor incluso. Si yo, mujer, conozco mi cuerpo, con más facilidad puedo verter la información ante la médica o el médico y poder decir, pues así estoy, así estaba antes, ahora huelo así, antes olía de esta otra manera. Creo que es urgente que las mujeres reivindiquen la visión sobre su cuerpo, porque quien conoce su cuerpo lo empieza a amar. Eso es importantísimo, conocerse, como dice el doctor, no bloquearnos, porque si no sabes qué es normal, ¿cómo vas a saber qué es anormal? Antes de irnos al corte, doctora, ¿es más factible que una paciente diabética se infecte por alguna infección de transmisión sexual?
Las personas con diabetes que no tienen un buen control son más vulnerables a todas las infecciones, incluyendo las infecciones de transmisión sexual, sí, definitivamente. Es decir, no son propias de la diabetes, pero el hecho de tener diabetes, como comentamos, te va a bajar tu mecanismo de defensa, entonces te hace un poco más susceptible a que vayas a padecer una infección sexual. Aquí siempre les recomendamos que si no es tu pareja fija, no se olvide de utilizar el condón, que no te cuida de todas las enfermedades de transmisión sexual, pero tener el mayor cuidado posible, que esto es importantísimo. Vamos a tener que hacer un corte, pero ahorita vamos a regresar con ustedes. Estamos hablando de diabetes y sexualidad, un tema que estaba siendo olvidado y no queremos que sea así aquí con nosotros. Regresamos con ustedes después de este breve corte. La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para alcanzar o mantener una erección el tiempo necesario para lograr una relación sexual satisfactoria. Las personas con diabetes pueden presentar disfunción eréctil como parte de la neuropatía diabética, sobre todo cuando se ha vivido con diabetes por mucho tiempo y esta ha estado descontrolada. La neuropatía implica el daño nervioso y este daño a los nervios va a afectar la transmisión de estímulos. ¿Esto cómo es? Durante el acto sexual, la piel, los genitales captan estímulos y esos estímulos los envían hacia el cerebro a través de los nervios. El cerebro es el que se encarga de hacer que el cuerpo responda ante esos estímulos, ya sea con la lubricación, con la erección o incluso con la eyaculación. Si hay daño nervioso, esta transmisión de estímulos se lleva a cabo de forma inadecuada y evidentemente la respuesta corporal se va a ver afectada. Eso es por un lado. Por otro lado, la erección depende de la dilatación de los vasos sanguíneos del pene para que se pueda llenar de sangre. Muchas veces la diabetes descontrolada va aunada a un alto nivel de grasas en la sangre y estas grasas se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos, haciéndolos rígidos e impidiendo que se dilaten y se pueda llenar de sangre. Existen diferentes tipos de tratamiento, hay medicamentos que son vía oral, hay medicamentos que son de aplicación local y también hay tratamientos quirúrgicos. Evidentemente se escoge hacia las características del paciente. Es importante remarcar que no todas las personas que viven con diabetes van a presentar disfunción eréctil, porque la disfunción eréctil es multifactorial. Sin embargo, en personas que viven con diabetes, al menos el 30% de los casos de disfunción eréctil sí están asociados a una neuropatía diabética. La recomendación para los pacientes que viven con diabetes y prevenir la disfunción eréctil va a ser el adecuado control de sus niveles de glucosa. El buen control de la diabetes previene o retarda la aparición de las complicaciones y la disfunción eréctil es una de ellas. Ahorita vamos a retomar el tema de lleno en cuanto a disfunción eréctil, pero vamos a escuchar las opiniones del público. Te llamas Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. ¿Qué nos quieres platicar, Juan Manuel? Pues que es muy importante todo esto porque la mayoría de la gente no se atiende y ya diabético tienes muchos problemas como acabamos de oír. Entonces pues yo tenía una vida sexual pues, apagada, ¿no? Antes incluso de saber el diagnóstico lo sé apenas en marzo. Y bajé de peso y se compuso un poco la relación, pero ahora que me atiendo y me controlo mi diabetes estoy pues muy bien. Perfecto. ¿Cuántos años tienes de diabético? Desde que yo sepa de marzo para acá, pero yo creo que ya muchos años antes, pero muy indolente. ¿Y cuántos kilos tenías encima? En 110. ¿Y ahorita estás? 92. Ok, entonces sigues en la baja de peso y te estás cuidando, ¿estás haciendo ejercicio? Sí, ahí en la clínica tenemos un programa de ejercicios y de alimentación. Voy a un taller de cocina, etcétera, muchas cosas. ¿Y tu régimen alimentario? ¿Comes rico pero comes sano? Sí. Porque la gente tiende a pensar que si es diabético ya no puede comer rico nunca. ¿Qué les dices? No, al contrario, la diabetes para mí me ha renovado la vida gracias a la clínica, ¿no? Me ha enseñado a comer, a cuidarme, a llevar mi monitoreo. En cuanto a la afección a nivel sexual de la diabetes, ¿qué tanto te daba pena o no te animaste o qué fue lo que te animó a hablar de ello o fue tu pareja? Toda la pena, como muchos factores, ¿no? La culpa, la vergüenza, con nadie lo comentaba. ¿Y tú sabías que era por diabetes? Presentía, pero no aceptaba. ¿Y cuándo hablaste con tu médico? Con el médico no, se compuso. Entonces, sin decir nada, pero a la hora de aplicar todo, como comentaron los doctores ahorita en el panel, a la hora de que aplicaste las medidas antidiabetes, se mejoró.
100%. No es necesario que tomes ninguna pastilla extra ni nada. No, lo que antes hacía, hoy ya no. Antes sí tomaba un té de ginseng para tener una erección completa, y eso desapareció. Qué bueno que dices eso, porque hay una pregunta aquí justamente que me acaban de pasar que dice: tengo una pareja que tiene diabetes y está enfermo de la próstata, tiene una piedra y no tiene erecciones en absoluto. ¿Podrá tener erecciones en un futuro? Esto es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver qué problema tiene la próstata. Lo de la piedra seguramente no tiene que ver con las erecciones, pero la diabetes sí. Y acabamos de escuchar un testimonio aquí en vivo de que sí, a la hora de que te controlas, sobre todo si estás a tiempo y no hay un daño vascular y neurológico mayor, puedes mejorar. Muchísimas gracias. De nada. Tenemos otro comentario aquí. Hola, Lilia, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos bien. ¿Qué nos va a decir? Que este es un tema muy, muy importante para nosotros porque son de esos temas tabú que no trabajamos las mujeres, y ahorita estoy escuchando que tampoco los hombres en ningún ámbito, ¿no? A lo mejor lo llegamos a platicar entre compañeras, pero no llegamos a ninguna solución en cuanto a lo que estamos sintiendo, en cuanto a lo que estamos viviendo. Y difícilmente lo hablamos con un médico. Yo creo que lo importante aquí, con lo que nos está comentando Liliana, es que se abra la conversación, se abra y se tengan confianza con su médico y se acerquen a buscar ayuda. Efectivamente. Yo, en lo personal, a mí me preguntaron si tenía relaciones y dije sí, sin embargo, se encubre con otros factores y uno lo deja pasar de largo. No lo necesito, pero soy yo. No es cierto, es la enfermedad. Okay. Doctor, ¿qué tan común es que la gente se culpe por esto sin tener un conocimiento de que hay una causa orgánica? ¿Y qué tanto pesa lo emocional? Bueno, las dos cosas. Es muy común que las personas de alguna forma se sientan culpables. Primero, por su ausencia de respuesta sexual, en el caso del varón disfuncionante. Y luego también su pareja, porque su pareja puede decir, bueno, pues ya no soy atractiva, ya no le provoco una respuesta sexual adecuada. A lo mejor mi marido, que no quiere tener contacto sexual conmigo, tiene 1, 2 o 3 parejas por fuera de la casa, y aparecen un sinnúmero de sombras emocionales, digámoslo así, que hacen que la persona la pase mal. De hecho, para tener una buena respuesta sexual, José, se requieren 4 condiciones: que haya buen nivel hormonal, que estén íntegros los nervios periféricos, que el aporte de sangre sea suficiente y adecuado, y el cuarto requisito es estar tranquilo. Y ninguno de estos requisitos la persona con diabetes complicada, sin un buen manejo, lo tiene. Se afectan los niveles hormonales, se afectan los nervios periféricos, se afecta el aporte de sangre y deja de estar tranquilo. Entonces el panorama es rotundo y completo. Y esto origina discusiones en la pareja, choques, desencuentros, que muchas veces conducen también a crisis de conyugalidad o de pareja o de noviazgo, que además le agregan otros ingredientes nefastos al cuadro que de por sí ya tiene sus problemas. Tenemos otra llamada que dice: yo hace un año me quedé sin trabajo y empecé a tener problemas con mi esposa y me corrió de la casa. Siento que fui su amor de unas horas porque estuvo conmigo 13 años, ya fueron más bien 13 años, entonces son más de unas horas, y de repente ya no me quería. Todo empezó con las redes sociales y empezamos a perder comunicación. Cuando yo le reclamaba su forma de ser, ella se ponía muy agresiva. Quisiera que me dieran un consejo. Claro que es un anónimo y no nos da mucha información. No sé si sea diabético o si hubo un problema sexual ahí, pero a lo que voy con esta llamada es ¿cuál es la importancia de la emocionalidad? Bueno, muchísima, porque la angustia, la culpa, la desesperación inciden fuertemente en la vida social y en la vida de pareja. Es común ver en el hombre con disfunción eréctil o con otra disfunción diabético, que por un lado se echa la culpa del problema que tiene, lo ve como una maldición infernal, y por otro lado se desespera y no acude a resolver el asunto, como si fuera un estigma tan brutal, tan duro, que es, híjole, ya me fregué, ya me amolé y así va a ser siempre. Y esto conduce a que muchos varones desarrollen conductas agresivas. De hecho, hay muchos estudios que corroboran que la respuesta más fácil a la frustración crónica, y que hombre puede estar más frustrado que alguien que hoy no tiene erección y pasado mañana tampoco, y que no está teniendo buenos desempeños, que un hombre con estas disfunciones. Entonces se torna agresivo, se torna hostil, e incluso llega
como dicen los psicólogos, retaliativamente a echarle la culpa a su pareja. Es que te has dejado engordar, es que ya no me seduces, es que ya no usas ropa sexy, es que tú, mi pareja, tienes la culpa. Y entonces obviamente hay una reacción adversa de la pareja que dice, pues ¿y yo por qué? A mí que me esculquen. El que tiene el problema sexual es él y no se quiere atender pese a que se lo he estado insistiendo. Entonces se va formando una bola de nieve cada vez más funesta, en el sentido de que un asunto que pudo haber sido atendido de manera oportuna, se deja pasar el tiempo y entonces va creciendo el problema. No es raro ver separaciones radicales, definitivas, por no haber atención de esta problemática. Ni se atiende el problema médico, ni se atiende el problema psicoafectivo, ni se atiende el problema de pareja. Y a mí me parece que la buena noticia es que hoy en día hay muchos recursos en medicina, en psicoterapia, en terapia sexual que pueden ayudar a las personas con esta problemática. No tenemos claro el motivo por el cual ocurrió esta corrida de la casa, esta separación, pero si en el trasfondo hubiera un problema de diabetes mellitus no bien atendido, me parece que se puede empezar a solucionar y puede recurrir a servicios de psicoterapia para atender la parte emocional, que se afecta enormemente. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Lilia, es importante que lo hablemos, es importantísimo que lo hablemos, porque no lo estamos ni siquiera trayendo a la mesa. Entonces, confianza con sus médicos. Se habla que alrededor de un 60% de hombres con diabetes desarrollan disfunción eréctil. ¿Qué porcentaje tan más alto es comparado con la población normal? Bueno, lo que ocurre es que es decir, el grupo de edad superior a los 40 años, el 55% en el mundo tienen algún grado de diabetes mellitus. Algún grado de disfunción eréctil. Y de estas disfunciones eréctiles, muchas proceden de complicaciones de diabetes. Me quiero explicar. Cuando tenemos factores de riesgo, como sobrepeso, obesidad, fumar como chacuacos, tener vida sedentaria y tener mucho estrés emocional, se produce algo, es un concepto de nuevo cuño en medicina, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo finalmente altera el endotelio vascular, esta capita interior de los vasos sanguíneos, y esto lleva a que al no haber óxido nítrico suficiente, empieza a haber problemas como que suba la glucosa, como que se alteren los lípidos, las grasas circulando en sangre y otra clase de problemas. Entonces todo ello va a conducir finalmente a las complicaciones que hoy conocemos como, así le pusieron, yo no le puse así, síndromes de resistencia a la acción de la insulina, y esto es lo que va a deteriorar mucho estos aspectos. Yo lo que creo es que los problemas de disfunción eréctil en el varón diabético están subestimados. Es decir, son problemas que están empezando ahorita o que empezaron hace 5 o 7 años y que todavía no se diagnostican. Aquí lo importante es el diagnóstico temprano, lo más temprano posible, para poder resolver las complicaciones. Decíamos que hay muchos recursos, tanto tratamientos medicamentosos como dietéticos, como ejercicio, como la maravilla que ha constituido el tratamiento oral para la disfunción eréctil. Pero si yo, hombre, tengo miedo de enfrentarme a mi realidad, si me conflictúo y me bronqueo en vez de acudir a solucionarlo, esto se va a prolongar y se va a prolongar hasta que llegue un momento en que las complicaciones son tales que ya las intervenciones son insuficientes, las intervenciones profesionales. Es un nuevo exhorto, José, yo sé que tú siempre lo haces mucho y hoy es un buen motivo de correr, de acudir al médico y a la médica venciendo nuestros miedos y nuestras insuficiencias. Ahí va a estar la solución. Se habla mucho de que, sí, doctora, pregunta, que en consulta, muchas veces, a mí me pasa en la consulta que vienen hombres y me dicen algo, pero si vienen con su esposa, mi historia clínica es mucho más llena porque ella es la que completa todo y él se enoja y como que le hace menos, ¿no? Pero ella es la que acaba dando muchísimo de los síntomas. ¿Qué tan frecuente lo oyen desde parte de las mujeres? Muchas veces, en más de una ocasión, el paciente niega una situación y ella lo afirma o lo contradice, o a veces lo hace en forma muy sutil. Nosotros tenemos frente a la cara del paciente y la cara del acompañante, en este caso la esposa. Y cuando él está diciendo que no tiene ningún problema con su salud sexual, la expresión de ella es que sí, nos está invitando a que le insistamos al respecto. Y eso es bien importante lo que el doctor mencionaba, la distancia. Estos silencios, cuando los señores no hablan de esta situación de disfunción eréctil y lo callan, ella se genera un montón de historias y se va enojando con él. Y va habiendo una distancia cada vez mayor entre ellos.
y que empezó por el silencio de él. Cuando ella reacciona con enojo porque se siente rechazada. En realidad no es que él la rechace, sino que él asume que no puede tener una relación satisfactoria con ella. Y en vez de decirlo, en vez de hablarlo, se van alejando cada vez más hasta que se hace una situación incontrolable y llegan a la separación. Algo que me gustó mucho de la participación del señor Juan Manuel es que, insistir, diabetes no es una sentencia de disfunción eréctil. El señor mencionaba, yo bajé de peso, empecé a llevar un plan de alimentación más saludable y ahora me siento mejor, incluso ya no tengo que tomar ciertos tratamientos que antes tenía que tomar y estoy funcionando mejor. La diabetes no es una sentencia, es una oportunidad de llevar una vida mucho más saludable y que favorece a todas nuestras venas, todas nuestras arterias y todo lo que eso implica, la microcirculación y lo que de eso depende, ¿no? En este caso la erección. Así es. Una pregunta, en cuanto hay tratamientos, hay pastillas específicas, no vamos a dar nombres comerciales, casi todo el mundo la conoce, para la disfunción eréctil. No la puede utilizar todo el mundo porque puede tener algunos efectos colaterales. Y mucha gente se la automedica. Volvemos a caer en lo mismo que hablamos en el bloque anterior de problemas ginecológicos. ¿Qué valoración debe llevar un paciente antes de que se le recete este medicamento? Bueno, debe hacerse un interrogatorio amplio por parte de la médica y el médico, estudios de laboratorio y a veces de gabinete. Y un dato sumamente importante es el verificar si es que se va a prescribir algún fármaco para la disfunción eréctil, que no haya la toma concomitante o simultánea de nitratos o nitritos. Estas sustancias que a veces se utilizan en problemas de isquemia coronaria o ciertos casos de hipertensión, si se juntan con estos fármacos para la disfunción eréctil, les llamamos técnicamente inhibidores de la fosfodiesterasa 5, si se juntan los dos efectos puede haber hipotensión, puede bajar severamente la tensión. Pero eso es importante que el fármaco no lo prescriba ni la comadre ni el dependiente de la farmacia, tiene que ser la médica y el médico para recabar esta información. Y aprovechando tu pregunta, José, quisiera dar un tip así muy básico para hombres y mujeres que nos escuchen, dado que es muy importante el diagnóstico temprano de disfunción eréctil. Voy a referir rápidamente la escala de Goldstein o índice de firmeza de la erección, que cada persona la puede hacer en casa incluso. Se divide en 4 grados. En el grado 4, la firmeza de la erección es tal que se puede equiparar por su consistencia a un pepino, permítaseme la expresión. Es fácil tener una penetración y sostenerla. En el grado 3 ya la erección equivale a un plátano con cáscara, le falta firmeza, le falta solidez, estamos en presencia de una disfunción eréctil mínima. En el grado 2 ya tenemos que es un plátano sin cáscara, es decir, ya no se puede penetrar, es una disfunción eréctil moderada y es severa cuando el grado de la erección se equipara a una gelatina. Ahí hablamos de una disfunción eréctil severa. En estos casos hay que ir al médico y formalizar el diagnóstico. Perfecto, mil gracias. Ahí está, el doctor nos acaba de explicar los grados diferentes de erección y escuchamos 2 cosas muy buenas. Si llevas un buen control diabético lo puedes revertir y si no hay que acudir con el especialista para que te diga qué tomar. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Y ya está aquí la nueva generación de personas con diabetes y actualmente ocupan el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. En el caso de las mujeres es por demás común que haya dolor a la relación coital, anorgasmia, ausencia de sensación placentera y más adelante incluso se empiezan a instalar problemas en el deseo. Y en el caso de los varones, los problemas más comunes son, justo por este daño del endotelio vascular, problemas de disfunción eréctil. Para cuando hacemos el diagnóstico, para cuando se presentan los síntomas de las personas con diabetes, ya han pasado más o menos de 5 a 7 años con la enfermedad. Antes de que se presente la diabetes con la glucosa alta y todos los síntomas, puede presentarse el síndrome metabólico, con obesidad, hipertensión, el ácido úrico alto, los lípidos anormales, el colesterol, los triglicéridos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando hay entre 3 y 4 cuadros de infecciones vaginales en un periodo de un año, ya se considera una infección vaginal de repetición y entonces sí ya podría ser un dato de que a lo mejor pudiéramos tener algún problema en nuestro metabolismo y probablemente pueda ser diabetes. Los fluidos no son normales, particularmente si son de color amarillento o verdoso o café. Nada de flujos normales, nada de esperarse a que el tiempo pase. Creo que ir a la médica, ir al médico es algo fundamental en cuanto haya la aparición de estos problemas.
Cándida es un microorganismo que habitualmente tenemos en nuestro organismo y que es parte de nuestra flora normal, solamente que siempre debe haber un equilibrio y lo tenemos en la boca, en el intestino, en el área vaginal. Los niveles elevados de glucosa, las alteraciones en la inmunidad, hay un desequilibrio, entonces la cándida aprovecha, empieza a proliferar y es ahí cuando se dan las manifestaciones clínicas. La importancia de utilizar ropa interior de algodón o por lo menos con puente de algodón. La ropa interior de licra o de cajito es muy coqueta, pero favorece ahí el calor, la humedad, la oscuridad y es el ambiente ideal para que se empiecen a formar infecciones vaginales. Antes de regresar al tema, recuerden que aquí en Diálogos en Confianza ya tenemos varios meses cooperando con el Instituto Nacional de Cardiología en su proyecto Tlalpan 2020. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es conocer la frecuencia con que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial y te pueden estudiar. Les voy a decir qué es lo que necesitas para ser incluido. Tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes mellitus, no tener enfermedades de la tiroides y si eres mujer, no estar embarazada. ¿Para qué va a servir este estudio? Te van a hacer estudios de laboratorio, te van a medir tu presión arterial, tu peso, tu talla y tu circunferencia de la cintura y es totalmente gratuito durante los próximos 10 años. Entonces ahí ya tienes exámenes durante 10 años. Los informes y las citas son el 55 73 29 11, extensión 1415, lo repito, 55 73 29 11, extensión 1415, de 8 a 2 de la tarde. Por favor, Departamento de Investigación Sociomédica. Es importante que ayudemos para este trabajo de investigación en el cual además nos vamos a beneficiar nosotros mismos. Ahora vamos a hablar un poco, ya dejamos a los hombres en el bloque pasado, vamos a pasar qué pasa con la disfunción sexual. Mujeres, ¿qué pasa cuando hay dolor? Vamos a ver esta cápsula. Las mujeres con diabetes pueden llegar a presentar dolor durante las relaciones sexuales y la principal causa es la disminución de la lubricación. En esta situación tenemos dos vertientes. Una que es al momento del diagnóstico. El hecho de incorporar la diabetes a la vida cotidiana de las personas que viven con diabetes va a representar que se enfrenten al duelo. Y durante el duelo va a haber baja autoestima, va a haber problemas de ansiedad, problemas de depresión y esto pues va a generar una alteración en la libido, va a haber disminución de la libido, incluso llegan a evitar el contacto sexual y si llegan a tenerlo, pues la excitación, la fase de la excitación se dificulta y por tanto hay una disminución en la lubricación y el dolor durante las relaciones sexuales. Y la otra parte es cuando hay diabetes de larga evolución descontrolada, se va dando el daño a nervios y vasos sanguíneos que generan el adecuado riego de los genitales y por tanto esto también va a hacer que disminuya la estimulación sexual y va a generar dolor también. Existen otras causas de dolor durante las relaciones sexuales, esto también se conoce como dispareunia. Además de la disminución de la lubricación, que es la principal, hay procesos infecciosos, tanto vaginales como de vías urinarias, que pueden condicionar molestia durante la penetración. Y también hay algunos medicamentos que como efecto secundario generan una disminución en la lubricación, porque disminuyen las secreciones de todo el cuerpo. Entonces, medicamentos como los antihistamínicos, que son medicamentos que se utilizan para el manejo de alergias, o algunos medicamentos antidepresivos pueden tener también este efecto. El tratamiento va a depender de la causa. Si hay problema de lubricación, existen ya productos a la venta hechos a base de agua que pueden ayudar a corregir el problema. También venden productos que son a base de aceite. Estos no son recomendables porque no se pueden absorber de manera adecuada y pueden favorecer el crecimiento de bacterias. Entonces es muy importante checar esa situación. Y la otra es también evitar productos que tengan algunas otras sustancias químicas o espermaticidas porque van a causar todavía mayor irritación. Cuando se trata de un proceso infeccioso, ya sea de vías urinarias o cérvico-vaginal, el tratamiento va a ser específico a lo que encuentre a la exploración y al interrogatorio del médico tratante. Como ven, no nada más los hombres estamos afectados en la genitalidad de la parte de la diabetes, en el concepto de diabetes mellitus y sus complicaciones.
¿Qué es todo esto que sucede en la mujer? ¿Cuáles son los mecanismos de que ocurra? Es súper importante que estemos haciendo énfasis en esto, porque en los hombres, como lo veíamos en el módulo anterior, la disfunción sexual por causa de una diabetes es muy evidente, y si algo sucede, pues es más fácil que se dé uno cuenta porque hay dificultades en la erección, etcétera, etcétera, y acudan rápidamente al médico. Pero en las mujeres es menos evidente y es más difícil que hagamos el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, si la paciente empieza a tener disminución en la lubricación, pues bueno, ella se siente incómoda, pero pues bueno, a lo mejor no pasa nada grave, a lo mejor es porque tome poca agua, a lo mejor porque estoy estresada, a lo mejor ya por la edad, por la menopausia, y lo vamos dejando. No pensamos como primera instancia que sea por diabetes. Igual, si hay dificultades para lograr el orgasmo, pues también puede ser por la edad, por la menopausia, porque algo pasó, porque estoy muy cansada, y no pensamos de primera instancia en este diagnóstico. Entonces lo vamos dejando y vamos haciendo diagnósticos tardíos. ¿Qué tanto afecta, igual que en el hombre, que los nervios? Acuérdense que en la diabetes se afectan los nervios, nos da una neuropatía, y los vasos sanguíneos, como ya explicó el doctor, se afecten. Los vasos sanguíneos son los encargados de llevar la sangre a todos nuestros órganos, entonces va a dejar de llegar sangre adecuadamente, y los nervios nos dan la sensibilidad, los nervios sensitivos, obviamente, de la zona. ¿Qué tanto afectan a nivel de genitales femeninos? Para que se dé una adecuada respuesta sexual, es indispensable que ambas funciones estén trabajando al 100%, tanto la cuestión nerviosa, la sensibilidad, la respuesta de los diferentes órganos al estímulo nervioso, y también la cuestión circulatoria. Si ambas funciones están afectadas, pues evidentemente se va a ver también mermada la calidad de la actividad sexual y del placer que uno puede llegar a sentir durante las relaciones. Sí, recordemos que la microangiopatía, que es la afección de los vasos sanguíneos chiquitos, como la neuropatía, que es la afección de los nervios, especialmente los nervios periféricos, van a originar que haya menor cantidad, a veces anulación prácticamente de la lubricación vaginal. La lubricación vaginal disminuida o nula va a originar a su vez que haya dolor al coito, como una de las complicaciones más frecuentes. Pero hay otro hecho que es algo más que la afección de los vasos y de los nervios. Recordemos un hecho fisiológico. La insulina, hormona producida por el páncreas, que es la encargada, digámoslo así, de meter la glucosa del torrente sanguíneo al interior de las células, deja de funcionar o es ineficiente o no hay, y entonces hace que no se dote de energía a las células, lo cual se traduce en un talante, en un estado anímico cansado, desganado y a veces malgeniudo, por así decirlo. Por eso las personas diabéticas, hombres y mujeres, ahorita estamos hablando de las mujeres, a menudo no solamente pierden las ganas de tener encuentros sexuales, sino originan un cierto nivel de agresión ante esa posibilidad. En otras palabras, les da aversión la sola idea de tener un encuentro sexual. Y esto va a determinar que tarde que temprano se instalen problemas de anorgasmia, estén afectados o no los nervios periféricos y los vasos sanguíneos, puede haber anorgasmia y desde luego también inhibición del deseo. Si a esto le agregamos otro componente importante, que es la toma irracional de medicamentos, a veces por automedicación y a veces porque a muchos médicos y médicos se les da la facilidad del recetazo, están tomando, por ejemplo, fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central en vez de tener una buena psicoterapia. Si esta persona está malhumorada, si no tiene una buena atención de la diabetes mellitus, si está deprimida, lo primero que pensamos es en prescribir antidepresivos o tranquilizantes. Recordemos que esto va a afectar de alguna forma el sistema dopamina-serotonina y originar que la libido se reduzca. Si le pegamos farmacológicamente al sistema nervioso central, podemos originar que el deseo sexual se abata y entonces sale más caro el caldo que las albóndigas, por así decirlo. Queriendo solucionar algo, hacemos un abordaje superficial que no toma en cuenta la solución integral, bajar los niveles de glucosa, hacer ejercicio, suprimir el hábito tabáquico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces soluciones parciales originan mejoras parciales y volvemos a lo mismo, el tema se perpetúa. La disfunción erótica se acrecienta y llega un momento en que esto va a originar problemas conyugales muy serios o bien problemas de pareja si es que no estamos casados y casadas. Estamos viendo que definitivamente esto es multifactorial, no es una cosa nada más, por lo tanto tiene que ser manejado de manera multifactorial también. Primer contacto, su médico que les esté manejando la diabetes. Casi todo esto se puede evitar o mejorar si hay un buen control diabético. ¿Cuál es el impacto de esto en mujeres? Todo que ver, la psique femenina y su integridad tiene que ver todo con la vida sexual de una mujer. Vamos,
para que una mujer pueda llegar al orgasmo se precisa que ella esté bien psicológicamente, físicamente y que su salud esté bien. Si la glucosa está muy alta, está deshidratada. Si la glucosa está muy alta y no llega a las células, es como si las personas no comieran. Es como si el alimento que consumen no llegara a las células porque la insulina no hace su trabajo de abrirle la puerta a las células. Imagínense a una persona que lleva mucho tiempo sin comer. Tiene hambre, pero además no está de buen humor. No está de ánimo para nada. Y la psique femenina requiere estar íntegra para poder estar dispuesta a una actividad sexual satisfactoria. Una persona con la diabetes descontrolada, con la glucosa alta, es como una persona que no ha comido, sus células no han comido. Entonces seguramente estará irritable, estará indispuesta, fatigada, le dolerá la cabeza, se sentirá más cansada. Y si su esposo no sabe que eso es lo que le pasa, podría interpretarlo como una falta de interés en la vida sexual. La otra posibilidad es que tenga hipoglucemia. Si su medicación es inapropiada o su alimentación no es la ideal o está haciendo espacios muy largos sin comer, podría tener hipoglucemia y su conducta ser un poco abigarrada. Podría reaccionar en forma agresiva, podría estar confundida, podría quedarse dormida. Con esos bajones de azúcar, ¿no? Porque la glucosa baja causa una cosa que le llamamos los médicos neuroglucopenia, que no es otra cosa más que decir que al cerebro no le está llegando azúcar. Y entonces no reaccionan, no funcionan bien las neuronas. Y toda la actividad sexual femenina requiere integración en el sistema nervioso central. Una pregunta. ¿Los fármacos que se utilizan para diabetes tienen algunos efectos colaterales que impacten más mujeres que hombres? ¿En cuanto a la función sexual? En general. Lo hemos visto más bien en algunos medicamentos antihipertensivos, algunos medicamentos para la presión, para la hipertensión arterial y algunos medicamentos para depresión tienen ciertos efectos deletéreos en la función sexual más en hombres que en mujeres. Más en hombres que en mujeres. Pero sí puede pasar en ambos sexos. Pero en general los hipoglucemiantes orales ni la insulina no tienen esta inconveniencia. Si acaso hay una clase terapéutica que son los inhibidores de los CSGLT2, que podrían... Es un tipo de medicamentos. Es un tipo de medicamentos que podrían requerir que el paciente se mantenga más hidratado. Por su mecanismo de acción podrían favorecer la deshidratación si el paciente no se hidrata, y esto podría ciertamente afectar la lubricación y eventualmente la erección, pero parte de las recomendaciones que hacemos cuando damos este tipo de medicamentos es que se mantengan hidratados, ¿no? Que prevengan la deshidratación. Sí, justo lo que comenta la doctora, los medicamentos hipoglucemiantes en general no tienen efecto sobre la actividad sexual o la situación entre hombres y mujeres, pero muchas veces la diabetes viene asociada con otras enfermedades como la hipertensión, los problemas del colesterol, los triglicéridos, y si se requiere para controlar la hipertensión medicamentos que disminuyan o que hipotensen al paciente, pues eso sí tienen efecto en la cuestión sexual. En la cápsula, vimos, se habló un poco de lubricantes. Lubricantes que, además de llevar un buen control de su diabetes, las mujeres pueden utilizar lubricantes. ¿Cuál es la diferencia entre los basados en agua y los basados en aceite? Obviamente el componente, y sí es recomendable, como mencionaba la cápsula, que se utilicen de preferencia los que tienen base de agua, porque esos son un poco más... menos agresivos con el pH vaginal, con la flora que ya habíamos mencionado en las cápsulas anteriores, y entonces favorecen menos las infecciones vaginales. Y emulan mejor la lubricación vaginal natural. Ok, perfecto. Entonces estos existen una gran cantidad de ellos de manera comercial, pero también hay que preguntarle a su médico, porque estamos muy acostumbrados a llegar a la farmacia y quien está despachando nos diga con qué tratarnos, y siempre insisto que la salud es importantísima. Doctora, el dolor en las relaciones sexuales, dispareo. Sí. Claro, está muy relacionado con lo que comentaba la doctora. Los pacientes diabéticos están deshidratados y recordemos que la mucosa vaginal es justamente eso, una mucosa, y habitualmente tiene cierto nivel de hidratación. Si se pierde, pues obviamente durante la penetración hay mayor dolor, y eso genera que las pacientes tengan cierto rechazo a la actividad sexual justamente por evitar el dolor.
Por otro lado, la microangiopatía, la lesión de los vasos sanguíneos, hace que el flujo de sangre, lo que llamamos congestión en la zona pélvica, particularmente en la cavidad vaginal, disminuya, que esto a su vez dé origen a que haya menos lubricación y esto origine que haya dolor al coito o dolor a la autocaricia también, porque hay personas que no tienen pareja pero se autoestimulan y entonces una autopenetración eventualmente puede ser muy molesta. ¿Qué hay en cuanto a la parte psicológica? Ya hablamos que los hombres les da pena, no lo quieren mencionar, se enojan, y las mujeres a lo mejor no tienen la apertura para hablarlo con su esposo. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Yo siempre digo que la terapia, la psicoterapia es un regalo que nos deberíamos de dar todos, pero en este sentido... Yo creo que primero reconocerlo. Si hay angustia, si hay tristeza, si hay algo de depresión, si hay algo de una visión catastrófica de la vida, creo que es muy importante la evaluación por parte de la o el especialista en salud emocional, porque muchas veces recurrimos, insisto, al fármaco. Y no siempre están indicados los fármacos, sobre todo si ya vimos que tienen su pertinencia y tienen su justificación diagnóstica. Ok, pues ahí lo tienen, la parte emocional, les insistimos, y cada vez más todas las ciencias médicas estamos incluyéndola porque está íntimamente relacionada con nosotros y todos nuestros aparatos y sistemas. Entonces no dejen esa parte descubierta. Vamos a hacer un corte, estamos en Diálogos en Confianza hablando de disfunción sexual y diabetes mellitus. Ya volvemos con ustedes. El día de mañana tenemos un programa muy interesante aquí en Diálogos en Confianza. Van a platicar de terrores y pesadillas, obviamente nocturnas, en los niños. Decía Freud que nuestros sueños traducen o tienen mucho que ver con muchas cosas de las que reprimimos o quisiéramos vivir en la vida adulta, pero ¿qué sucede con los niños? Es mucho más frecuente que se presenten pesadillas y estos terrores. ¿Cuántos niños no quieren irse a dormir al cuarto de los papás porque tienen miedo, porque han soñado algo y juran que algo va a pasar en la noche? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo tratar a nuestros hijos? ¿Cómo saber qué es lo que les está pasando y confortarlos? Porque sabemos que los sueños son sueños, pero se hacen mucho más vívidos cuando somos más jóvenes. Más jóvenes me refiero a la infancia. Todo esto se va a ver el día de mañana aquí en Diálogos en Confianza. Ahora regresamos al tema. Estamos hablando de disfunción sexual y diabetes mellitus. Tenemos otro punto de vista y una cápsula nueva que tiene que ver con los hombres. Vamos a verlo. La eyaculación retrógrada es una alteración que se presenta cuando al momento de la eyaculación el semen, en vez de ser expulsado hacia el exterior a través de la uretra, se expulsa hacia la vejiga, y esto es por un cierre incompleto del esfínter vesical. En general el paciente no presenta dolor, tampoco le causa alguna alteración, él tiene un orgasmo satisfactorio. Lo único es que el paciente va a notar que al momento de la eyaculación la cantidad de semen es muy escasa o incluso nula. Tanto la disfunción eréctil como la eyaculación retrógrada son parte de la neuropatía diabética, y si bien las personas que viven con diabetes la pueden presentar, no todos los casos de eyaculación retrógrada son secundarios a diabetes. La eyaculación retrógrada, como todas las complicaciones de diabetes, se van a prevenir con un adecuado control de los niveles de glucosa. Si la diabetes se mantiene bien controlada, la aparición de las complicaciones se puede prevenir e incluso retrasar. En cuanto al tratamiento, existen algunos medicamentos que mejoran esta situación, pero la parte más importante o el caso más importante en donde se busca darle tratamiento al paciente es cuando desea concebir, porque necesita de un tratamiento específico para poder llevar a cabo la concepción. De otra forma, con medicamentos vía oral se puede aminorar el problema. La recomendación para pacientes que presentan eyaculación retrógrada y que viven con diabetes es mantener sus niveles de glucosa en niveles óptimos para evitar alguna otra complicación en relación a su vida sexual, y disfrutar de su vida sexual porque presentan orgasmos, también es conocido como orgasmo seco. Entonces presentan un orgasmo satisfactorio, no tienen ninguna otra mayor alteración. Toda persona que presenta eyaculación retrógrada debe de acudir con un médico para que se le haga una valoración. Si bien se considera una complicación de la diabetes de larga evolución descontrolada, puede haber otras causas. Eyaculación retrógrada, estoy seguro que es un tema que probablemente un punto que mucha gente desconoce o no sabe exactamente lo que es. ¿Cuál es el mecanismo de la eyaculación normal?
Bueno, fluye hacia el exterior a través de la uretra, que es por donde orinamos el líquido seminal. En el caso particular de la eyaculación retrógrada, la que se va hacia la vejiga, hacia atrás, hay una atonía, una flacidez de los esfínteres. Esto tiene que ver con la afección de los nervios, de los filetes nerviosos. Entonces la eyaculación retorna en vez de irse hacia adelante. En vez de salir por donde orinamos, se va hacia la vejiga. Y en efecto, como se dijo en la cápsula, esto no origina mayor problema con el placer. El hombre, en este caso, sigue siendo orgásmico. Sabemos desde los años 20 del siglo pasado que una cosa es el orgasmo y otra cosa es la eyaculación. Queda preservado el orgasmo, lo que no está sucediendo es la eyaculación evidente. Y aquí, efectivamente, a veces lo que hay que contemplar es el deseo reproductivo de alguien que no ha satisfecho esta parte para poder someterse a un tratamiento especial que le permita fecundación. Creo que este problema no está siendo tan agudo cuando hay una buena explicación. En otras palabras, hay hombres diabéticos con esta complicación que, merced a una capsulita informativa y a una orientación, se quedan tranquilos porque mantienen su placer, saben que hay posibilidades reproductivas y no van a cancelar sus orgasmos. Entonces, como que se alivianan. Dicen, bueno, eyaculo para atrás, pero no dejo de eyacular. Que podría ser como una vasectomía, es decir, de alguna manera. De alguna manera, por así decirlo, aunque no es, pero estás evitando que el líquido seminal, que el semen vaya a salir de tu organismo, si no se va a quedar ahí. ¿Y qué implicaciones tiene que se vaya a la vejiga? No le puede hacer daño al paciente. En realidad las implicaciones podrían ser sobre la reproducción, como decía en la cápsula, ¿no? Realmente no. Para algunos hombres tiene un impacto psicológico el hecho de que no pueda haber una eyaculación. Pero con una buena información y a veces apoyo emocional queda resuelto. No hay una consecuencia médica de la eyaculación retrógrada excepto la reproducción. Ahora, perdón, José, no se mencionó en la cápsula, pero creo que es importante subrayarlo, que no solamente es disfunción eréctil y eyaculación retrógrada, complicaciones eróticas en los varones con complicaciones de diabetes. A menudo se llega a presentar por extrema ansiedad, eyaculación precoz. La persona está tan ansiosa que no capta las señales premonitorias del orgasmo. No siente que ahí viene el impulso, y cuando siente que viene es porque ya llegó y, como se dice coloquialmente, se vienen intempestivamente. Es una complicación también frecuente, la eyaculación precoz, no siempre considerada porque se le separa de lo que es la diabetes mellitus, pero también se presenta. Y hay varones incluso que llegan a presentar alguna forma peculiar de inhibición del deseo. Hay fatiga, que ya hablamos de ello, hay cierto nivel de depresión, hay cierto nivel de intolerancia con su propio desempeño sexual y consecuentemente dejan de tener ganas. Empiezan con conductas evasivas, ya no busco encuentros sexuales, ya no respondo a una insinuación o un cortejo de mi pareja, sino que ahora lo que hago es evadir, escaparme de eso y poco a poco, pero de manera muy contundente, se empieza a instalar una inhibición del deseo, que es otra complicación frecuente, no siempre asociada a problemas de microangiopatía o de neuropatía, pero que también están en la diabetes mellitus. Sí, doctora. En ese sentido hay algo, me parece importante mencionar, algunos varones no tienen una disfunción eréctil tan severa, sino que tienen temor al desempeño. Y volviendo al tema de la automedicación, algunos medicamentos para la disfunción eréctil tienen una vida media muy corta y podrían no tener el efecto cuando se necesita. De ahí la importancia de que no se automediquen, de que pregunten a su médico cuál sería la mejor alternativa. Usamos una opción distinta para quien tiene una actividad sexual más esporádica, que quien tiene una actividad sexual más regular, por ejemplo, una pareja de recién casados, en fin. Y todo eso es importante para que recuperen la seguridad. Si toman una de estas píldoras por automedicarse, sin saber a qué hora es el momento en el que va a actuar, si se debe o no tomar con alimentos, con alcohol, y no funciona, podrían decepcionarse, podrían pensar que no tienen remedio, y no es así. Solo usaron el tratamiento incorrecto, en la forma incorrecta, o no le dieron el tiempo de exposición suficiente. Y esto es bien importante para mediano y largo plazo, ¿no? A veces son problemas transitorios que pueden resolverse. Ahora, otra complicación escasa en frecuencia, más o menos en el 5% de los hombres que consultan por disfunción, son los asuntos relacionados con la eyaculación retardada o con la aneyaculación, la ausencia de eyaculación. A veces un paciente diabético
lo que hace es recibir una medicación antidepresiva, y varios de los antidepresivos lo que hacen es prolongar el periodo de meseta, lo prolongan y se retrasa el orgasmo y la eyaculación. Y antes no lo tenían y ahora empiezan a tener retardo eyaculatorio. Es otra disfunción que podríamos decir que es consecuencia, no de la diabetes, pero sí del manejo que a veces se le da a la diabetes con algunos fármacos. ¿Ese tipo de problemas también son prevenibles con un buen control diabético? Definitivamente sí. Ahora, doctora, en cuanto a salud reproductiva, como no se habla del tema, son muchas las mujeres que buscan ayuda con sus ginecólogos. ¿Qué porcentaje tiene que ver con esto? Porque no se piensa inmediatamente con la eyaculación retrógrada. Porque el paciente no lo va a decir. Y uno tiene que, como médico, ir a indagar específicamente cómo es la relación sexual, que muchas veces esto pone incómodo a la pareja. Por eso la relación médico-paciente es tan importante. ¿Qué hay de esto? Claro, cuando llega una pareja para hacer el estudio de la pareja infértil, es importante evaluarlos a los dos. Y en base a los estudios que mandemos a hacer, que nosotros solicitemos, a la evaluación física de la pareja como tal, ya podemos decidir o definir cuál es el problema o en quién está el problema para evidentemente darle un tratamiento específico. ¿Existen tratamientos contra la eyaculación retrógrada? Sí, hay algunos tratamientos, ya el doctor Barrio seguramente nos comentará al respecto, y yo quisiera enfocarme un poquito más a la cuestión de la reproducción, que es justamente lo que se ve afectado. Suponiendo que el paciente tenga alguna eyaculación retrógrada, podemos nosotros con el afán o con el fin de que la paciente logre un embarazo, trabajar con el poco semen que se está expulsando, recuperando un poco a los espermatozoides, trabajando con ellos para fortalecerlos un poquito y dar una fecundación in vitro, o podemos optar por una biopsia testicular o con algún otro método, dependiendo del caso. Porque todo depende también ya el doctor comentó que en disfunción eréctil existen diferentes grados. Supongo que para la eyaculación retrógrada será más o menos lo mismo. Pero el caso es que muchas veces, como no molesta, los pacientes dicen, bueno, pues yo sigo sintiendo, lo único que no hago es secretar, que sí están secretando, más bien excretando, disminuye la cantidad. o disminuye la cantidad. No se comenta, y esto yo creo que es muy importante que lo hablen con sus parejas. ¿Y qué tan frecuente es esta comunicación entre parejas? Como ya dijo el doctor, muchas veces esto llega a causar separaciones. Sí, bueno, es muy escasa la comunicación eficaz en la pareja, es una tristeza decirlo, pero hay que reconocer realidades. Aquellos temas que nos son difíciles, que nos originan vergüenza, inadecuación, que nos originan miedo, los dejamos de tocar. Temas cruciales que tienen que ver con lo afectivo, con lo vivencial, con la convivencia cotidiana y con lo sexual, los omitimos o bien damos por hecho que las cosas así son y no nos hablamos claro. Creo que es muy importante que la comunicación sea asertiva, respetuosa, clara, concreta. Y en ese sentido quisiera decir que, hablando de la pareja más común, la pareja heterosexual, hoy estamos viendo que las mujeres afortunadamente son impulsoras de sus parejas para hacerse atender en pareja y atender bloqueos del erotismo y disfunciones sexuales. Los hombres decimos que somos muy valientes, pero no. Generalmente las mujeres nos estimulan, nos impulsan a hacerlo. Es una invitación a quienes nos ven y nos escuchan a que se hablen, aún de temas álgidos o complejos. La verdad es que un buen diálogo hoy, aunque nos cause un poquitín de pena, nos va a originar muchos beneficios para mañana y pasado mañana. Es un exhorto a mejorar el vínculo de pareja. ¿Hay inhibición del deseo? ¿Hay algún problema con dolor al coito? ¿Estoy dejando de tener orgasmos? ¿Me estoy viniendo apresuradamente? ¿Estoy evadiendo las relaciones sexuales por miedo a evidenciarme? Hablemoslo. Hablemoslo. Esto no es una cuestión de vergüenza, esto es una cuestión de salud orgánica y emocional. Hay muchas parejas que seguramente nos están viendo ahora, o señoras o señores, cada uno por su lado, que dicen, yo quiero abordar el tema, porque, qué bueno, porque para eso estamos aquí nosotros, para ustedes. Doc, ¿cómo abordarlo cuando hay años de ya un abismo de comunicación entre una pareja? Porque muchas veces sucede que, oye, hoy vamos a platicar y la otra persona no está lista, aunque haya alguien que nos esté viendo ahorita solo o que le pongas el programa más tarde, pero
pero ¿cómo se aborda estos abismos, cuando existe un lazo que ya está roto? ¿Cómo arreglas el vínculo? A mí me parece muy importante el que haya una progresión, es decir, quizá no revele en el primer minuto de diálogo todo lo que te tengo que decir que quedó pendiente de la pasada década, ¿no? Lo que sí puedo hacer es introducir un primer elemento con frases contundentes y sencillas como quiero platicarte de algo que no había podido hacer antes, con una frase tan sencilla como eso. Y empezar a hablar de mis miedos, mis inconsecuencias, mis vergüenzas. Finalmente, la persona con la que estoy compartiendo es mi compañera o compañero de vida. Es alguien que va a ser mi cómplice, que va a ser mi amigo, además de ser mi pareja. Es alguien en el que puedo restituir, puedo restañar las heridas del pasado. Dar el primer pasito nos va a conducir a ir progresando en esta especie de escalera continua para poder pisar bien. El segundo peldaño tengo que haber pisado bien el primero. Nunca es tarde para empezar realmente. Yo conozco parejas que tienen, digamos, 25 o más años de casados que apenas hoy empiezan a dialogar. Creo que es importante hacerlo porque los beneficios van a ser amplios, no solo en la salud orgánica y emocional, sino en el propio vínculo de pareja. Cada vez, insisto, hay más recursos terapéuticos. En México hay muy buenos terapeutas de pareja, muy buenos hombres y mujeres que trabajan en este campo que nos pueden brindar soluciones, que van más allá incluso de la complicación de la diabetes, porque para atenderse en estos campos los beneficios son con los hijos, en el trabajo, en la comunicación en pareja y en muchos ámbitos, como en cascada, se derraman muchos beneficios. Yo creo que es claro lo que quería comentar, doctora. Hay una película que me gusta recomendarle a mis pacientes cuando se sienten cohibidos para tomar el tema con sus parejas, sobre todo cuando ya hay una distancia. En inglés es algo así como Palm Springs, pero en español es ¿qué voy a hacer con mi marido? Y es una pareja de 60 años. Ya la recordé. Y el planteamiento es muy divertido, es un tipo comedia. Y yo les digo, bueno, invítalo al cine o invítalo a ver la película y tal vez se miren un poco, ya duermen de hecho en habitaciones separadas, ¿no? Es una pareja en la que hubo muchos secretos a lo largo de su Muchos secretos, existencia. claro. Y llega un momento en que los develan y entonces viene primero un impacto, pero luego sobreviene la calma, que eso es lo que suele pasar en las parejas. Y lo que me gusta de esa película es que se presenta el trabajo del sexólogo, del terapeuta sexual y cómo puede cambiar dramáticamente para bien, ¿no? Una relación de pareja, obviamente cuando aún existe un vínculo afectivo, claro, ¿verdad? Naturalmente. Pero vale la pena porque es parte del desarrollo humano y porque quién mejor que su pareja, esta persona que los conoce al 100%, esta persona a quien le confían todo, a quien le confían las cosas más íntimas, más complejas de su vida, quien los conoce, sus debilidades, sus fortalezas. ¿Quién mejor que esta persona para compartir una parte importante del desarrollo humano que es la vida sexual? Doctor, hay ocasiones y hay algunas preguntas que ahorita vamos a leer que tienen que ver con cirugías post-próstata, que es mucho más difícil lograr erección. ¿Hay alternativas al coito habitual en cuanto a relaciones sexuales, que yo creo que es importante que sepamos también? Bueno, primero que todo, aun cuando hubiese una cirugía radical de próstata, hay recursos incluso medicamentosos para preservar los mecanismos de erección. Pero vamos a suponer que esto no ocurra, que por alguna razón no se pueda restablecer el mecanismo de la erección. Por supuesto que hay un panorama amplísimo de posibilidades no coitales, que incluyen caricias, besos, faje, cachondeo, ciertas formas de sexo oral y lo que llamamos penetración simulada, por ejemplo, a nivel de los muslos o del espacio del perineo, que con la ventaja de la imaginación y la creatividad nos hace arribar a orgasmos, aunque no haya coito, ni haya eyaculación, ni haya más nada. Esto se aprende en terapia sexual, justamente. Que esto es una maravilla porque nos abre a nos abre posibilidades más allá de los que estamos acostumbrados con la mente más cerrada, y ir con un terapeuta sexual va a ayudar, pues, obviamente a mejorar la vida sexual, y hay que hablar de esto definitivamente. La comunicación es la clave. Vamos a un corte y regresamos para el último bloque de Diálogos en Confianza. No se vayan y ya regresamos aquí con ustedes. Para tener una buena respuesta sexual, José, se requieren 4 condiciones: que haya buen nivel hormonal, que estén íntegros los nervios periféricos, que el aporte de sangre sea suficiente y adecuado, y el cuarto requisito es estar tranquilo. Insistir, diabetes no es una sentencia de disfunción eréctil. La diabetes no es una sentencia,
es una oportunidad de llevar una vida mucho más saludable y que favorece a todas nuestras venas, todas nuestras arterias y todo lo que eso implica. En los hombres, como lo veíamos en el módulo anterior, la disfunción sexual por causa de una diabetes es muy evidente y si algo sucede, pues es más fácil que se dé uno cuenta porque hay dificultades en la erección, etcétera, etcétera. Pero en las mujeres es menos evidente y es más difícil que hagamos el diagnóstico oportuno. Para que una mujer pueda llegar al orgasmo se precisa que ella esté bien psicológicamente, físicamente y que su salud esté bien. Si la glucosa está muy alta, está deshidratada. Si la glucosa está muy alta y no llega a las células, es como si las personas no comieran. Imagínense a una persona que lleva mucho tiempo sin comer. Tiene hambre, pero además no está de buen humor. No está de ánimo para nada. Una persona con la diabetes descontrolada, con la glucosa alta, es como una persona que no ha comido, sus células no han comido. Entonces seguramente estará irritable, estará indispuesta, fatigada. Es muy importante el diagnóstico temprano de disfunción eréctil. Voy a referir rápidamente la escala de Goldstein o índice de firmeza de la erección. Se divide en 4 grados. En el grado 4, la firmeza de la erección es tal que se puede equiparar por su consistencia a un pepino. En el grado 3, ya la erección equivale a un plátano con cáscara. En el grado 2, ya tenemos que es un plátano sin cáscara. Y es severa cuando el grado de la erección se equipara a una gelatina. Ahí hablamos de una disfunción eréctil severa. El MIDO es la medición integrada para la detección oportuna, la cual se enfoca principalmente en la detección de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias tales como hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, que son una de las enfermedades principales que aquejan a la población mexicana. El programa MIDO está instalado en nuestra unidad desde el año de 2014 y desde aquí lo llevamos a cabo generalmente con los acompañantes de los pacientes de la clínica y también con los mismos pacientes que nos lo solicitan. Aquí lo que hacemos con los pacientes es detectarlos a través de la medición de la presión arterial, toma de glucosa en ayuno, postprandial o casual, que es dependiendo del estado en el cual venga el paciente. Y también toma de medidas de cintura y en algunos casos también de reactivos de colesterol y triglicéridos. Ya cuando detectamos un paciente que se sale fuera de rango de las cifras, entonces sí los pasamos a consulta médica para que les hagan una batería de estudios más completos, específicamente para detectar si es que alguna de esas alteraciones ya están presentando cambios metabólicos en el paciente. Aquí tenemos el servicio de electrocardiografía clínica, en el cual realizamos electrocardiogramas a los pacientes que tengan algún tipo de condición que nos pudiera sugerir algún tipo de patología cardíaca. Este está enfocado a pacientes que ya tienen la enfermedad y que nos lo refieren para poderles hacer un chequeo cardiovascular o también para cuando detectamos un paciente que viene con datos de dolor precordial. La importancia del programa MIDO para la detección oportuna de este tipo de enfermedades es sumamente importante, ya que varias personas desconocen que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, principalmente diabetes mellitus e incluso hipertensión arterial, que son enfermedades que nos aquejan como población mexicana y que podemos prevenir las complicaciones que pueden llegar a presentarse más adelante. Me atrevo a decir que la diabetes, y no es un piropo que estoy hablando de la diabetes, es una de las enfermedades más completas que así existen, porque desde aquí hasta el dedo gordo del pie, por todos lados tiene que ver esta enfermedad. Entonces, qué bueno que existan clínicas como estas, porque muchas de las complicaciones de diabetes, doctora, empiezan a presentarse sin dar mayor síntoma. Nosotros los médicos podemos detectar mucho antes sintomatología antes de que sea un cuadro florido. ¿Cuál es la importancia de checarse y quién debe de checarse niveles de glucosa? Una pregunta muy, muy importante. Las personas que tengan sobrepeso u obesidad, las personas que tengan un familiar directo, mamá, papá, hermanos con diabetes, las personas que tengan recientemente cambios en el peso que no tengan una explicación con un cambio en la dieta, personas que estén sintiendo que necesitan tomar más agua, que tienen la boca seca. Levantarse a orinar en las noches no es normal, independientemente de que tomen mucha agua, no está de más medirse, pero aquellas personas que han tenido un bebé y que ese bebé nació muy grande, pesando 4 kilos o más, son personas que tienen un riesgo alto y deberían medirse cuando menos una vez al año. Pero independientemente de eso,
pertenecemos a un grupo étnico, nuestro riesgo genético es realmente muy alto. Debería ser una cultura de prevención, medirse por lo menos una vez al año la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, el colesterol que los médicos llamamos HDL, que es un colesterol protector. Y estas mediciones con una vez al año podrían ponernos en una condición necesaria para prevenir y estar bien. Yo le digo a mis pacientes siempre, la salud que tienes hoy, la empezaste a trabajar hace 10 años y este es el momento en el que vas a trabajar la salud que vas a tener dentro de 10 años. ¿Dónde quieres estar en 10 años y en 15 años? ¿En un hospital o en unas vacaciones? ¿En qué quieres gastar tu retiro? ¿En paseos, en museos, en la familia? ¿O quieres gastar tu retiro en médicos, en hospitales, en medicinas? Pero eso depende de lo que se hace ahora o de lo que se deja de hacer ahora. Lo mismo aplica para nuestros niños. Si estamos viendo que están engordando, que están subiendo de peso, que ya no quieren hacer ejercicio, que están todo el día en la tablet, no quieren salir a jugar, estos niños somos responsables de su estado de salud en 10 años y en 20 años. Es ahora cuando podríamos mejorarlo y es ahora cuando más oportunidad tenemos. La mejor medicina es la preventiva, no la curativa. Yo siempre digo, y gente me ha dicho que soy agresivo a la hora de decir esto, pero que en niños hasta cierta edad, si hay niño obeso, es culpa de los papás. Definitivamente. Porque los hábitos los aprendemos en nuestra casa. Entonces, si tú enseñas a tu hijo a comer saludablemente, no estoy diciendo que en la vida se vuelvan a comer un pastel. El fin de semana que se coman un helado, un pastel, no pasa absolutamente nada. Pero si tu hijo está obeso y tu hijo va a tener complicaciones, el responsable eres tú. Y tristemente estamos en un país en donde estamos viendo unas cifras que verdaderamente son alarmantes ante una epidemia de salud que va a desestabilizar probablemente, no a un plazo muy largo, nuestro sistema de salud por todas las complicaciones que hemos visto asociadas a la diabetes mellitus. El día de hoy hablamos de disfunciones sexuales, sobre todo relacionadas a diabetes, pero se ha comentado a lo largo del programa todo lo que afecta a la diabetes y hemos tenido programas específicos hablando de otros aparatos y sistemas en donde siempre sale la tarjeta de diabetes en todos lados. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos ha mandado el público para que ustedes nos den algunas conclusiones. ¿De acuerdo, doctores? Nos dice Carolina, tengo 13 años con diabetes. Me quitaron mi matriz y un ovario a los 37 años. Después me dio hipotiroidismo y me empezó a disminuir el deseo sexual. Después me quitaron la matriz. Ya no dice si se le quitaron ahí o antes, pero el caso es que y un ovario le quitaron. Actualmente tengo 51 años y no tengo deseo sexual. ¿Con qué especialista debo de acudir? Yo diría, antes de decir con qué especialista debe acudir, decir que es muy diferente el verbo resignar al verbo aceptar. Cuando decimos, tengo estos diagnósticos y estos problemas de salud y me resigno, válgase la expresión, ya me amolé, ya me fregué. Si yo digo aceptar, ok, tengo esta disfunción, este problema de hipotiroideo, esta diabetes, acepto lo que tengo como primer paso. Aceptarlo es de alguna manera ser humilde ante lo que está ocurriendo y acudir con el profesional de la salud. Yo diría que a veces no evaluamos suficientemente a la médica y al médico general. Yo creo que un primer contacto puede ser con médica y médico general, que hará una evaluación inicial y después podrá canalizar a los diferentes especialistas. La persona que hace medicina interna y endocrinología, la persona que hace ginecología en su caso, el urólogo en otros casos, la sexólogo o sexólogo clínico en otros, porque como bien dijiste, la diabetes mellitus es harto compleja y muchas veces se requiere el concurso de varios especialistas. Pero insisto, lo primero es aceptar el problema para actuar. Todos los problemas que nos cita nuestra amiga Carolina son problemas con solución. Es el mensaje positivo que quería enviar. Esta idea funesta de esto es una maldición que me va a afectar enormemente a la calidad de vida y que ya estoy frita, no es real. Qué bueno. Qué bueno. Y una cosa importante, dice, me quitaron la matriz, bueno, eso no tiene implicación en cuanto a su actividad sexual. Le quitaron el ovario, probablemente tampoco en salud reproductiva, a lo mejor pudiera haber, pero hay otro ovario todavía. Tiene 51 años. En estos casos,
la producción de hormonas femeninas sí se ve disminuida, ¿no? Por lo menos a la mitad, justamente por la falta de uno de los ovarios. Entonces, en estos casos es importante llevar un manejo integral y que se valore justamente por un médico general, como comenta el doctor Barrios de primera instancia, y que de ahí se derive a las diferentes especialidades. Tal vez requiere un sexólogo, tal vez sí una valoración ginecológica para ver si no requiere algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. El manejo tiene que ser integral. Y si ella se lo propone, va a recuperar el deseo sexual. Seguro que sí. Y sobre todo porque también tiene hipotiroidismo. Claro, Tuvimos claro. ya un programa de tiroides en donde se comentó que muchas veces le echamos la culpa al hipotiroidismo de miles de cosas. Y es más, nos dicen los pacientes, tengo tiroides. Sí, tú y 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros tenemos tiroides. Pero tener hipotiroidismo es que te trabaje poco. Ya tuvimos un programa aquí en Diálogos, te recomiendo que lo cheques. La tiroides se puede controlar también, porque también ese es... Yo siento que es como un salvavidas para decir, estoy hipotiroideo, y de ahí se agarran para decir, no me puedo curar de nada. Eso no es cierto, doctora. Correcto. No me deja correcto. mentir. Una persona que tiene hipotiroidismo pero que recibe terapia de reemplazo hormonal con la dosis apropiada no tiene por qué tener o por qué atribuir estos síntomas al hipotiroidismo. Está como otra persona sin hipotiroidismo. Y hay que dejar atrás esta cultura muy mexicana del estoicismo. Nos encanta el sufrimiento, nos encanta victimizarnos, nos encanta la cultura telenovelera. Es esto de ya me amolé, ya no hay nada que hacer, ay, pobrecita de mí. No es cierto, hay muchas soluciones, hay que ponerle empeño. Ahí está, Carolina. Esperemos que te haya quedado clara tu pregunta. Quiero saber si hay algún tratamiento para limpiar las cavidades del pene y evitar disfunción, y si fumar afecta la disfunción eréctil. Muy importante. Hace rato preguntabas qué tanto la diabetes incrementa el riesgo de disfunción eréctil. Y yo te digo de 2 a 4 veces más. Pero si además fuma, el riesgo es 7 veces mayor que el de la población general. Fumar es la peor idea que le pueden hacer. El principal sitio de daño del tabaquismo es el endotelio. El endotelio es la parte interna de las venas y las arterias. Y si no hay integridad de las arterias, no hay erección y no hay sensibilidad. ¿Y el aseo del pene? Bueno, no se requiere, es decir, hablando de aseo de cuerpos cavernosos, hay intervenciones urológicas que pueden beneficiar algo que llamamos la hemodinámica de los cuerpos cavernosos, pero algo así como hacerse limpieza e higiene cotidiana de los cuerpos cavernosos no existe. Ahora, sí aprovecho la ocasión para decir que muchos varones, diabéticos o no apelan mucho a las medidas de higiene. Esto es importante, el dejar que se acumule el esmegma, el no procurar la limpieza cotidiana, el baño diario, es algo que puede propiciar muchas infestaciones e infecciones. Eso sí es importante señalarlo. Y no mencionabas las infecciones del pene que pueden también ocurrir por falta de higiene. Si eres una persona que no tiene circuncisión, tienes que poder retraer el prepucio siempre y limpiar nada más, lavarse, punto, nada más, no busquemos más cosas, y que esté limpio, porque sí puedes condicionar a situaciones urológicas que a lo mejor algunas de ellas terminan hasta en cirugía. Así es. Luego nos dicen, mi esposo tiene diabetes, tiene un poco de infección en el pene y se le reseca. ¿Qué puede hacer? Pues eso de un poco de infección, yo infiero que es una balanopostitis que le llamamos. Probablemente. Lo que tiene que hacer es ir al médico ipso facto, porque hay que ver cómo está, yo presumo, su ausencia de control de la diabetes mellitus. No descarto que tenga niveles de glucosa altísimos y algo hay que hacer ya, urgentemente. Tengo diagnosticado prediabetes y en ocasiones tengo falta de deseo sexual. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Lo que mencionábamos hace un momento, antes de que se presente la diabetes puede estar el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico puede estar asociado a disminución de los niveles de testosterona por afección de una globulina que transporta la testosterona, una proteína de la sangre. Y esto mejora mucho con un plan de alimentación, bajando de peso, aumentando su actividad física, y incluso sin medicamentos. La mejoría puede ser palpable. Ya tuvimos aquí el ejemplo. Desde las primeras semanas, exactamente. Habría que preguntarles a la gente que nos llama cómo andan de peso y cómo andan de actividad física, que es crucial para ¿Y cómo su andamos salud. de perímetro abdominal? ¿No? Exacto. Hay que verificar que este hombre no tenga más de 90 centímetros. Algo que los médicos que tratamos diabetes insistimos mucho es el tratamiento, el mantener los niveles de lípidos Son en las rangos grasas normales, las grasas, el colesterol, los triglicéridos. Y a veces para los pacientes puede ser complejo entender por qué, si yo vengo a que me controle el azúcar, porque este médico insiste en que mi colesterol y mis triglicéridos y mi ácido úrico. Esto también es importante para la salud de sus venas y de sus arterias, de la microcirculación. No importa cuántas pastillas para la disfunción eréctil tomen, si la glucosa es alta, no va a funcionar y el daño va a avanzar.
No importa cuántas cremas o pomadas se pongan, si la glucosa es alta, esos tejidos no van a cicatrizar. Y una advertencia sobre los bajos niveles de andrógenos en pacientes diabéticos. A veces de manera ligera se les prescriben, por ejemplo, inyecciones o parches de testosterona. Ojo con eso porque a veces vuelve a salir más caro el caldo que las albóndigas. Se puede generar una cosa que se llama hipogonadismo hipergonadotrófico, que puede afectar todavía más lo que ya estaba. La evaluación debe ser integral, el diagnóstico preciso y el tratamiento racional. Bien, fui detectado con diabetes mellitus tipo 2 hace 4 años. A su vez, en un estudio de rutina resultó que apareció una situación de cáncer en próstata y fui operado del cáncer y salí bien. Pero la disfunción eréctil se presenta por esas dos causas, según mi urólogo. ¿Cómo poder superar la disfunción eréctil habiendo pasado por cáncer de próstata y ser paciente con diabetes? Si tienes 58 años, pues lo que han dicho, primero que nada, mantener tu diabetes controlada. Y en cuanto a lo de la próstata, también ya se comentó anteriormente, habla con tu urólogo porque definitivamente tienes solución. Nos pregunta otro paciente, soy diabético y tengo disfunción eréctil, ¿qué puedo hacer? La respuesta es básicamente la misma que hemos estado dando, mantener esa diabetes en orden, alimentación adecuada, ejercicio y si tienes disfunción eréctil. A pesar de esto, valorar con tu médico qué tratamiento te puede dar. Tengo 36 años, soy homosexual y tengo diabetes producto de las antirretrovirales para él. Yo supongo que tiene HIV. Desde hace 3 años no tengo relaciones sexuales porque tengo la libido muy baja. ¿Qué podría recomendarme el doctor David? Yo diría acudir con la sexóloga o el sexólogo para que haga la valoración integral. Hay solución. Bien, las últimas 2 preguntas son también sobre cómo resolver el problema de erección. Es importante que lo chequen. Y básicamente ya se nos acabó el programa. Creo que fue un ángulo nuevo que dimos a la diabetes. Por eso quisimos dar este giro en la Junta de Producción. Los felicito porque no se había hablado de este tema y lo importante es, como lo han dicho aquí, la comunicación y que lo hablemos. Quiero dar las gracias a todos ustedes que están en casa viéndonos, se sintonizan con nosotros. Recuerden que hoy más tarde o más tardar mañana van a poder ver este programa en sus redes sociales. A toda la gente que nos acompañó en el público, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sus testimonios. Y sobre todo, quiero dar las gracias a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Esto ha sido Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.